Saludos hermanos, soy Edilcer Velázquez, en esta ocasión con ustedes compartiendo la escuela sabática profundizada. Debido a que nuestro hermano Enoch está de viaje misionero, el título de nuestra lección es Jesús llega a la comunidad. Y vamos a dar texto de nuestra lección en el libro de Mateo capítulo 4 y verso 23, dice así: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos Mateo capítulo 4 y verso 23 enfatiza dos puntos muy importantes. Número uno, que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando o predicando el evangelio del reino. Y en esta ocasión vamos a profundizar el evangelio del reino. Uno de los puntos que tenemos que conocer, las señales del reino. De este evangelio del reino que Jesús predicó en su tiempo y que aún en nuestros tiempos también necesitamos profundizarlo. Y número dos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Uno de estos puntos también vamos a enfatizar en esta ocasión. Entonces, vamos a ir a profundizar en este momento. Nosotros como estudiantes y maestros del Evangelio por años hemos vivido sumamente en las señales de la segunda venida de Cristo, pero no del todo en las señales del reino. Como resultado de esto, el cristianismo teóricamente ha mezclado las señales del reino con las señales del segundo advenimiento. Algo similar a esto es lo que los antiguos judíos hicieron cuando estaban esperando la primera aparición del Mesías. De acuerdo a su comprensión privada, estudiaron profundamente las señales de la restauración del reino, pero no tanto las señales de la venida del Mesías. Así fue que cuando se les dijo que el Mesías había venido, pero no el tiempo para restaurar el reino, los líderes de los judíos tomaron por concepción que su interpretación privada no inspirada de las Escrituras era infalible. Rechazaron el mensaje de ese tiempo, luego en un intento para salvaguardar su influencia sobre el pueblo común y para subyugarlos a su manera de pensar. Crucificaron al Señor, su Salvador y Rey, como también mataron a los profetas que fueron antes de él. Su asistencia a que el reino sería restaurado en su tiempo no les benefició. O sea, a los judíos de ese tiempo. El hecho mismo que la cristiandad está dividida y confundida, como creyendo una cosa y el otro algo más. Es en sí evidencia suficiente que además de estar en total oscuridad de las señales del reino por la interpretación privada de las escrituras, la cristiandad debe estar en tinieblas de muchas otras cosas también. En el estado de confusión de fe, la cristiandad definitivamente no es más guiada por el Espíritu de verdad que lo que fueron los rebeldes judíos. La experiencia pasada enseña que cualquier modo que tratar de convencer a la multitud de este hecho sería una tarea tan formidable como convencer a los judíos aún en este tiempo en este tiempo que Cristo es el Mesías que había de venir. La dificultad, por supuesto, descansa en el hecho que difícilmente un teólogo permite la posibilidad de su entendimiento de la Biblia podrá estar al menos en una medida errónea, y que la inspiración podría casi en cualquier momento manifestarse de nuevo, desarrollar el rollo y traer verdad oportuna, alimento en la estación y exponer así su mezcla de la así llamada verdad. Ahora,
Con todo respeto y sinceridad por la autoridad de las Escrituras y por la virtud de los hechos ante mí, digo que sería más fácil que una gallina encontrara su gallo en la oscuridad de la noche que para una mente no inspirada revelar las profecías y las parábolas. Una ilustración que ponemos, queridos hermanos, acerca de lo que está pasando o de lo que puede pasar con nosotros al no poder identificar las señales del reino en nuestros tiempos. Ahora, por eso, en Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 y verso 19 y 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca más la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, nadie dice que la Escritura pueden privadamente, sin la inspiración, revelar las profecías. Porque dice el apóstol, como la profecía no vino por esfuerzo privado, no por voluntad de hombres, sino por los santos hombres y el Espíritu. Tampoco puede ser de interpretación privada, sino únicamente por asuntos hombres guiados por el Espíritu Santo, queridos hermanos. Aún, además, que la profecía es así interpretada, solo a los justos, los penitentes, es dado el don de entenderla. De acuerdo a Daniel 12:10. Puesto que nosotros como pueblo conocemos algunas de las señales de la segunda venida de Cristo, ¿verdad, hermanos? Y ninguna de las señales del reino, en otras palabras, el evangelio del reino. Ahora deberíamos de concentrarnos en las señales del reino. Y en Mateo 13, 24, 30 nos da el Señor una parábola. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes semilla, cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La parábola del reino, notamos, contiene 3 periodos de tiempo. Número 1, el periodo de sembrar la semilla. Número 2, el tiempo del ministerio de Cristo. Número 3, el periodo de crecimiento. El tiempo de la ascensión de Cristo hasta la cosecha. Y tercero, el tiempo de la cosecha, un corto periodo de tiempo al fin del mundo. De Mateo 13:49. El periodo en que la tierra es iluminada con la gloria del ángel, de Apocalipsis 18:1. Y en que todo el pueblo de Dios es llamado a salir de Babilonia, de Apocalipsis capítulo 18 y verso 4. Entonces los que no respondieron a esta llamada de reunión clamarán: pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8:20. La cosecha, por lo tanto, es el fin del mundo. De acuerdo a Mateo 13:49, comienza en la iglesia y termina en Babilonia. La obra de la cosecha obviamente es sinónima del juicio que decide quién es la cizaña y quién es el trigo,
quienes serán quemados y destruidos como melazas perniciosas, y quienes son como precioso trigo para ser admitido en alfolí. En otras palabras, el reino, queridos hermanos. Así es que el juicio es la purificación del santuario, el juicio en la casa de Dios, el templo, el cual el Señor vendrá súbitamente y purificará a sus siervos, los levitas, a quien está la manera como la escritura lo ha dejado escrito, de acuerdo a Malaquías capítulo 3 y verso 1 y verso 3 y verso 5. Así que, ¿cuánta producción de frutos dará la cosecha? Entonces, en estos momentos, estamos viendo que en Malaquías 3, 1 y 3 y 5, ahí el Señor enfáticamente está diciendo que hace una purificación. Y de esa purificación saldrán los primeros frutos, o sea, las primicias, quienes son los 144,000. Entonces debe haber segundos frutos, porque donde no hay segundos, no pueden haber primeros. La palabra primicias absolutamente necesita segundos frutos también. ¿De dónde vienen los primeros frutos y de dónde vienen los segundos frutos? Es una pregunta que hacemos a la audiencia. Claramente se nos dice que los primeros frutos son israelitas de todas las 12 tribus de Israel, de Apocalipsis 7, 4, 8. Ciertamente representa la membresía de la iglesia al tiempo que son sellados, y el título es Israel. Entonces, son cosechados dentro de la casa de Dios, es decir, en la iglesia. En el tiempo que comienza la separación, la palabra sellados, hermanos, o sea, es sellados lo que habla Apocalipsis 7, 4, de las primeras primicias que Dios sacará de su iglesia, significa ser puesto en un lugar seguro, o sea, sellado. Esto es exactamente lo que el apóstol Pedro dice. Pedro capítulo 4 y verso 17. Primera de Pedro 4, 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora entonces, si el juicio comienza primero en la casa de Dios, en la iglesia, entonces terminará en el mundo, fuera los círculos de la iglesia. La parábola de la red. En Mateo capítulo 13, versículo 47 y 50 dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en la mar y recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Claramente la red representa a la iglesia, queridos hermanos. La red representa a la iglesia del Evangelio, la cual agarra a ambos, hipócritas y santos. En efecto, en el tiempo de la cosecha de los primeros frutos, el juicio en la casa de Dios, al fin del mundo. Mateo 13:49. Los ángeles separan los impíos de entre los justos, no los justos de entre los impíos. Pero en la cosecha de los segundos frutos, el juicio en el mundo, la separación es invertida. Los justos son sacados de entre los impíos, no los impíos de entre los justos. Así dice en Apocalipsis. Y otra voz del cielo, y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Apocalipsis 18:4. Claramente el juicio en la casa de Dios es la cosecha en que los hipócritas como cizaña son quemados, pero como pescado malo es echado fuera. En el juicio en Babilonia, en el mundo, no los malos, sino los buenos son tomados y traídos a la casa de Dios, purificada, donde no hay pecado ni pecadores, y donde no hay peligro de las plagas. Esta misma verdad concernientemente a la casa de Dios, nuevamente viene a nosotros en estas palabras. O sea, ¿en qué palabras podemos corroborarlo o confirmarlos con Isaías 66 y verso 15 al 16 y verso 19 al 20? O sea, ahí de nuevo vemos que los que escapan la matanza del Señor en la casa de Dios, obviamente los primeros frutos, los siervos de Dios, son enviados a las naciones que no conocen a Dios. Y de allí traerán a todos sus hermanos los segundos frutos a la casa de Dios purificada, donde no hay pecado ni pecadores, y por lo tanto, donde las plagas de Babilonia no caen. Ahora, hemos visto positivamente que hay primeros y segundos frutos. Unos de la iglesia, que son 144,000 hijos de Jacob, y uno de todas las naciones, la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Y también podemos ver en Apocalipsis 14 y verso 19, ahí también se nos dice de nuevo que hay dos cosechas, una por el Hijo del Hombre y otra por el ángel. La cosecha del Hijo del Hombre precede la cosecha del ángel. El Hijo del Hombre, por consiguiente, reúne los primeros frutos, y el ángel reúne los segundos frutos, los racimos, no las uvas completamente maduras. El hecho de las uvas en el gran lagar y el Hijo del Hombre obviamente cosecha los primeros frutos porque sus siervos, figurativamente, el ángel de la iglesia de la Odisea no está en condiciones para hacer semejante obra, porque él mismo es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabe. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 al 18. Y en Isaías capítulo 63 y 5 vemos una evidencia más acerca de la purificación o del juicio. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sustuvo. Mira, aquí notamos que cuando el tiempo vino, no había ni siquiera uno entre los siervos que sustentase la obra de la cosecha. En consecuentemente, el Señor mismo hizo la obra sin ellos. Estas son, queridos hermanos y queridos hermanas, en esta ocasión, estas son también unas de las señales y eventos que preceden al reino de gloria. La segunda venida de Cristo. Luego también hay otras señales, la primera de las cuales se ve de la parábola de Mateo 25, es decir, las señales del reino. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él
a las bodas. Y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. En esta parábola se ve que la iglesia es comparada a 10 vírgenes, 5 de las cuales no se benefician a sí misma del aceite extra que deberíamos beneficiarnos en nuestro tiempo, actualidad, verdad especial para este tiempo. Es decir, estas 5 no dan atención a la verdad del juicio de los vivos. Es decir, que no damos atención al mensaje del juicio de los vivos para nuestro tiempo y la separación o purificación de la iglesia. Cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Todas las 10 vírgenes ven que la luz de sus lámparas se apagan. Ven que el mensaje del juicio de los muertos está pasando. Rápidamente entonces las 5 vírgenes prudentes vuelven a llenar sus lámparas con el aceite extra, el cual han guardado en sus vasos, y salen a encontrar al esposo. Pero las 5 vírgenes fatuas, las que pensaron que no había necesidad de aceite extra, ni necesidad de un mensaje extra, el mensaje del juicio, hermanos, de los vivos, que tanto necesitamos entender y estudiarlas. Es esencial para que todos entendamos. Hoy nosotros. Entonces se encuentran a sí mismas en densas tinieblas. Sí, se encuentran sin la luz que el mensaje del juicio de los vivos revela. Al descubrir su fatua negligencia, se apresuran a obtener el aceite, luz sobre el tema. Pero en ese periodo, mientras la prueba ha sido cerrada, el tiempo de gracia para las vírgenes, la iglesia, se ha terminado. Cuando llaman para que se les admita, cortésmente el Señor mismo le dice, no os conozco. Apreciado hermano y hermana, cortésmente el Señor mismo dirá si usted y yo no aprovechamos del aceite extra en nuestros tiempos, si nosotros no prestamos atención al mensaje de los vivos, el juicio que se aproxima dentro de su pueblo, cortésmente oiremos a Jesús que nos dirá, no os conozco. Así que uno de nosotros debemos en estos tiempos prestar atención al mensaje del Señor Jesucristo en estos momentos. Así que la señal de la venida del reino que trae esta parábola es obviamente el mensaje especial. Así que, queridos hermanos, uno de las señales del reino, o sea, del evangelio del reino, es una de las parábolas que estamos ya enfatizando. Es obviamente el mensaje especial, el aceite extra que anuncia el juicio de los vivos, queridos hermanos, es una de las señales del reino y de esta parábola. El mensaje que despierta los que buscan la verdad con corazón abierto y que condena a sus opositores, los hipócritas y tibios en la iglesia. Los que están satisfechos y se creen ricos están enriquecidos y no tienen necesidad de nada, necesidad de verdad oportuna. Los que nunca despierten al hecho de que están absolutamente destruidos o destituidos, tengan cuidado, estas no son mis palabras. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 18, el Señor nos habla, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Otra vista de esta trágica verdad se da en Lucas 14, 16, 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron convidados gustarán de mi cena. En esta parábola se ven dos periodos del tiempo. El primer periodo es mientras el Evangelio ha convidado a muchos, Lucas 14, 16, a la cena de bodas. El tiempo desde los apóstoles hasta el tiempo de su último siervo, con el último mensaje que Dios envía a su pueblo. El tiempo cuando todo está ya listo. El siguiente periodo es el tiempo en que su último siervo está al servicio, Lucas 14, 17. Este siervo es enviado, se nos dice, a la hora de la cena, es decir, al final del día, indicando que él lleva el último mensaje, queridos hermanos. Además, él es enviado primero a los que habían sido previamente convidados, es decir, a los que ya estaban en la verdad del Evangelio, en la iglesia. Al principio, él contacta a una clase de gente profundamente absorta con los cuidados de esta vida y les ha de decir que ya está todo listo, que si desean pueden prepararse ahora e ir a la boda para disfrutar allí el banquete del esposo. Esta es la última llamada para la cena, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa? Justamente entonces ellos se excusan de tener que ver algo con el banquete. Algunos culpan sus profesiones, mientras otros culpan el tener que trabajar para la familia. Entonces el maestro de la casa airadamente envía a sus siervos a los pobres y los afligidos, a los que están hambrientos y no tan ocupados para dar atención, a los que no están encumbrados con los negocios y el hogar, que no pueden responder a su llamada. Esto toma lugar en la propia ciudad, o sea, en la iglesia, hermanos, donde usted asiste. Los pobres, los que se dan cuenta que no son ricos y están enriquecidos, vienen, pero aún hay lugar para más. Es entonces que el señor de aquel siervo ordena que vayan los que están en los caminos y vallados, a los que están fuera de los círculos de la iglesia, aún hasta los fines de la tierra, los vallados. Pero antes que el siervo vaya a los caminos y a vallados en su última misión, el maestro enfáticamente le informa que los que habían sido convidados y quienes se excusaron de venir serán completamente excluidos del banquete, que a ninguno de ellos se le permitirá ni siquiera probar de su cena, que por volver el oído sordo a la llamada han cerrado su propio tiempo de gracia. Qué terrible, queridos hermanos, que va a suceder si nosotros en estos últimos días no escuchamos al llamado de Dios. Y que no hay nada ahora que pueda cambiar la situación. Después de esto, el pregón urgente del siervo va a las naciones y se llena la casa del maestro. A la boda toma lugar. Y el esposo sirve a todos los que hay en la casa.
pero a nadie más. Este mismo evento se da otra vez desde otro punto de vista, esta vez por el profeta del Evangelio. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístate de tu poder, oh Sión, vístate de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Esta profecía particular revela que mientras la iglesia, Jerusalén y Sión están dormida y desnuda con el inmundo en su medio y en cautividad entre los gentiles, lejos de su propia tierra, un clamor de despertamiento, un mensaje viene incitándole a levantarse y ponerse en su ropa de hermosura, porque el malvado declara el clamor no vendrá más a ella, porque será cortado del todo. Interesante y impresionante, queridos hermanos. Entonces, las señales del reino vemos, queridos hermanos y hermanas y amigos, son aún más importantes para que uno observe que las señales de la venida de Cristo, si uno pierde las señales del reino, entonces, apreciado hermano y hermana, todo aquel que escuchará este mensaje, las señales del reino, vemos, son aún más importantes para que uno observe que las señales de la venida de Cristo. Si uno pierde las señales del reino, entonces el conocimiento de las señales de la venida de Cristo no le beneficiará para nada. Querido oyente, ponga atención a lo que se está incitando en este momento, porque todos los tales estarán aterrorizados en su aparición y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6 y versos 16 y 17. Apreciados hermanos, son los esfuerzos para establecer el reino premilenario, la iglesia purificada, acompañados por grandes señales y prodigios, por ruido y rompa. A esta pregunta el Señor responde. Mateo 13, 31, 33. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Zacarías 4:6. No con ejército, querido pueblo, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Sí, queridos hermanos, ni una ráfaga o una estampida, y ni tampoco una cosa notable, sino la clara, tranquila verdad, queridos hermanos. Hermanos y hermanas, es lo que salva y trae al reino a existencia. Así que hemos enfatizado el reino, las señales del evangelio del reino, cómo Jesús lo presentó en parábolas, también para nuestros tiempos, que debemos estar preparándonos y poniendo atención a los dichos y a las amonestaciones de nuestro Señor por sus profetas escritos. Ahora vamos a ver uno de los puntos cuando dice el Señor en su palabra, Mateo 4:23,
Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos una importancia, ilustración y una importancia de mensaje y un ejemplo que seguir. Cristo recorría toda Galilea, ¿verdad? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba en las sinagogas porque así podía llegar hasta las muchedumbres que se reunían en ellas. Ese fue el propósito del Señor. Por eso Él entraba en las sinagogas, porque de esa manera encontraba y hallaba mucha gente que se reunían en ellas. Luego salía y predicaba junto a la mar y en las grandes vías por donde viajaba la gente. Las verdades preciosas que él tenía que proclamar no debían limitarse únicamente a las sinagogas, o sea, al mensaje de Cristo. Entonces, este mundo es un vasto lazareto, así donde estamos hoy. Pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. O sea, si Jesús fue allá en ese tiempo, la misma verdad, y Él era la salud, y Él era la fuerza, y Él era la vida eterna. Entonces, también hoy es lo mismo Jesús con nosotros. Y Él impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos en su tiempo Jesús. Y cuando la virtud de Cristo, es decir, el poder que estaba en Cristo, penetraba en estas pobres almas, quedaban tanto como de sus dolencias físicas. Y el evangelio poseía todavía el mismo poder. Apreciado hermano y hermana, el evangelio eterno hoy todavía tiene el mismo poder que la tuvo en el tiempo de Jesús. O sea que la pregunta surge ahora, ¿y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Porque lamentablemente nos falta tener el Espíritu en poder. Porque vamos a leer Lucas capítulo 4 y verso 14 al 18. Vemos ahí una importancia, verdad, y vitalmente de Jesús. 14 dice, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Apreciados hermanos, ¿por qué es que Jesús le salió la fama por toda la tierra y también alrededor? Noten esto, porque él, hermanos, Jesús volvió o llegó a Galilea en virtud del Espíritu de Dios. Entonces, una de las razones por qué en nosotros hoy no se ven esas obras tan fuerte, la que vivió Jesús, es porque el Espíritu aún está tan lejos de nosotros, pero Dios desea que tengamos esa consagración y ese espíritu que Él tuvo, porque Él mismo lo ha prometido. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a sus costumbres el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías.
Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y noten otra vez, queridos hermanos, el Espíritu del Señor es sobre mí. Y de ahí Él emprende su obra con poder, queridos hermanos. Porque el Espíritu estaba en Él. Ahora, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los siervos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Eso es lo que Jesús hizo en su tiempo. Pero, ¿por qué es que Jesús se llenaba de fama y que él predicaba con autoridad? Bueno, una de las evidencias más importantes es que él tenía una viva conexión con Dios y el Espíritu Santo moraba en él. Por eso dice en el libro Deseado a todas las gentes, página 204, Jesús estaba delante de toda la gente como expone vivo las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, liberar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo. Respondieron con fervientes mentes y alabaron al Señor. Uno de los puntos muy importantes, queridos hermanos, es que Jesús hizo la obra maravillosa, todo, y él fue el mejor evangelística. En todas las edades no ha visto un hombre mejor hasta hoy como lo fue Cristo Jesús. Y es uno de los puntos, porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, es el que le da fuerza a todo lo que usted mismo emprende en la causa de Dios. En otras palabras, usted puede ser un buen predicador, un buen artista, un buen maestro, pero sin el Espíritu, como Jesús, no podemos hacer nada. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles vamos a leer un punto y con eso cerraremos en esta ocasión nuestra escuela sabática. Hechos de los Apóstoles, página 43, dice así: desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas, a la iglesia del desierto también. En los días de Moisés, Dios le dio su Espíritu para enseñarlos. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb y a Josué, y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Y esto quiero, hermanos, que ustedes pongan mucha atención. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época de la oscuridad permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue por el mismo poder lo que hizo eficaz los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino
para establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Apreciados hermanos, por eso Jesús en su tiempo cumplió la profecía. Y no solo cumplió la profecía, sino que él estaba dotado del Espíritu Santo. Y como hemos leído que por medio del Espíritu Santo, Dios siempre ha sostenido toda su causa. Por medio del Espíritu Santo, hombres han ganado victorias. Por eso muchos en su tiempo se admiraban de su doctrina, se admiraban de su predicación. Pero, mis preciados hermanos, la invitación es que nos consagremos y también escuchemos los mensajes de Dios en amonestación hoy en nuestros tiempos. Que Dios me los bendiga y les habló su hermano Edilcer y hasta pronto.